Hola, buenos días. Bienvenidos a todos y a todas a esta nueva actividad del proyecto ECO de la Universidad de la República Oriental del Uruguay y el Instituto Nacional de Infectología de la Fundación Osvaldo Cruz, de COVID prolongado en América del Sur. Hoy estamos en una nueva actividad y contamos con la presencia del doctor Jorge Mera, que es profesor asociado de la División de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de Nuevo México. Vamos a tener una actividad vinculada al estado de conocimiento actual del COVID prolongado al día de hoy. El título de la actividad se llama COVID prolongado, lo que sabemos hoy. Y bueno, y como siempre les voy a recordar algunas cosas, como mantener la cámara encendida y el micrófono inhabilitado mientras no hagan uso de la palabra, que la actividad cuenta con traducción simultánea en español y en portugués y que pueden seleccionar en el menú inferior el idioma y que pueden levantar la mano para solicitar la palabra o utilizar el chat para hacer intervenciones, preguntas, comentarios, etc. Los animamos a participar activamente y luego de la presentación inicial a poder intercambiar respecto entonces a qué hay de nuevo en COVID prolongado hoy. Le damos la bienvenida entonces al doctor Jorge Mera y le invitamos a exponer. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, gracias por la invitación, a Elisa, Henry y todo el equipo. Bueno, como mencionaba, voy a intentar en 15 minutos hacer una actualización de qué cosas nuevas hay en COVID prolongado. Voy a enfocar un poco en algunos estudios nuevos de incidencia y prevalencia en la epidemiología. Voy a estar un poquito más enfocado en la fisiopatología, porque hay un par de estudios interesantes que pueden dar un nuevo rumbo a nuevas oportunidades terapéuticas en el futuro, y después mencionar algunos estudios que me parecieron interesantes en el 2025. Obviamente hubieron muchos estudios y no puedo presentarlos todos, pero elegí algunos que me parecían que podían ser de algún interés para ustedes. Así que voy a abarcar un poquito lo que ya mencioné: introducción del COVID prolongado, mecanismos fisiopatológicos y nuevos estudios. Bueno, ustedes son expertos en el tema, pero para repasar, el COVID prolongado es una condición que ocurre en un subgrupo de pacientes que se infectaron por el virus SARS-CoV-2, que cuando aparece el síndrome de COVID prolongado tiene una gravedad variable. Hay pacientes con síntomas muy leves, de corta duración, pacientes con síntomas mucho más severos y a veces de larga duración. Y que puede afectar un órgano o puede afectar múltiples órganos. Hay distintos fenotipos de expresión de COVID prolongado. Lo lamentable es que todavía no tenemos una definición consensuada. Son similares, pero se diferencian un poquito una de otras. Y el problema de esto es que es difícil a veces comparar estudios que han usado distintas definiciones de COVID prolongado. No, si bien hay varios biomarcadores que se están estudiando, en realidad no hay ninguno todavía que podamos utilizar en la práctica clínica para decir, bueno, si el paciente tiene este biomarcador, confirmamos la presencia de COVID prolongado, y si no lo tiene, le excluye. No tenemos eso todavía. Y por lo menos en los Estados Unidos no hay ningún tratamiento farmacológico aprobado por la FDA para COVID prolongado, si bien han habido distintos fármacos que se han utilizado con resultados variados y a veces distintos de acuerdo al estudio que lo ha utilizado. Entonces vamos a empezar con la definición. Yo acá he puesto definición de 5 instituciones, hay muchas más en el mundo obviamente, pero como para dar una idea del concepto. Entonces yo les coloqué la definición del CDC de los Estados Unidos, del Centro de Control de Enfermedades, de la Organización Mundial de la Salud, de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos, del proyecto NICE del Reino Unido y del proyecto RECOVER del Instituto Nacional de Estados Unidos, Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos. Entonces, como ustedes verán, cuando empezamos a ver, bueno, cuál es la ventana de inicio para poder definir COVID prolongado, es muy variable. El CDC pone después de la 4ª semana, la Organización Mundial de la Salud después de los 3 meses, la Academia Nacional de Ciencias y el NIH RECOVER, y usan la misma definición básicamente. No hay ventana, o sea, uno puede
definirlo en cualquier momento después de la infección de COVID agudo. Y el NICE pone 3 meses, que ahí hay algunas diferencias. En la duración, la mayoría están consensuados en los 3 meses, excepto la Organización Mundial de la Salud, que define que tienen que estar los síntomas presentes por lo menos durante 2 meses, pero todo lo demás son 3 meses. Y después cada uno tiene algunas características particulares que intenta definir el síndrome. Lo único que todos se ponen de acuerdo es que no se requiere una prueba de laboratorio de COVID agudo confirmado para definir COVID prolongado. Pero como vemos, son similares, pero no son iguales, lo que hace a veces difícil comparar estudios cuando uno está evaluando alguna terapéutica o algún mecanismo de diagnóstico, porque las definiciones son distintas. Este es un estudio de incidencia que se publicó hace unos meses en Clinical Infectious Diseases y que evaluó la incidencia de COVID prolongado tanto en adultos como en niños usando 3 bases de datos de programas que estaban unidos al grupo RECOVER del Instituto Nacional de Salud. Y lo que ellos encontraron fue que la incidencia variaba entre el 10 al 26% y esta variación era dependiendo a qué fenotipo de COVID prolongado utilizaban ellos para definir COVID prolongado. No todo el mundo usaba los mismos subfenotipos, si era respiratorio, cognitivo, sistémico, etc. Cuando lo miraron en niños, la incidencia fue del 4% y después cuando evaluaron incidencia excesiva, fue del 5 al 6%. Y quiero aclarar, incidencia excesiva es porque ellos tuvieron 2 grupos controles, un grupo control prospectivo y un grupo control retrospectivo. Entonces, cuando ellos sacaban la incidencia de COVID prolongado en ese grupo donde no habían tenido evidencia de COVID agudo, les daba un porcentaje. Entonces, el exceso por arriba de ese porcentaje del grupo control es la incidencia excesiva, que es del 5 al 6%. Lo otro que ellos encontraron interesante, a mí me pareció interesante, es que no se observó disminución de la incidencia de COVID prolongado con el tiempo. O sea que pese a que empezaron a evaluar esto en 2020 y siguieron la evaluación hasta 2024, la incidencia se mantuvo estable. O sea que a pesar de que pacientes ya podían tener más exposición al COVID o que habían sido vacunados o no, la incidencia no tendió a bajar con el tiempo. Los factores de riesgos más significativos que ellos encontraron en este estudio fue la gravedad de infección aguda, o sea, cuanto más grave era la infección aguda, más incidencia de COVID prolongado, cuanto más comorbilidades preexistentes tenían estos pacientes, mayor incidencia de COVID prolongado, y después fue más frecuente en adultos, especialmente los mayores de 65 años, y también fue más frecuente en mujeres. También encontraron una diferencia más asociación con Omicron que con otras variantes, pero eso no fue muy impactante. Con respecto a prevalencia, este es un metaanálisis que está todavía en prepublicación, está en preprint, o sea, todavía no ha sido revisado por colegas para estar seguro que todo es perfecto, pero me pareció importante el estudio como por lo menos darles una antesala antes que salga publicado. Y ellos vieron más de 50 estudios internacionales y llegaron a la conclusión que el 36%, la prevalencia global de COVID era el 36%, variaba entre el 33 y el 40%, dependiendo las zonas geográficas y las definiciones de COVID prolongado. Y el seguimiento, cuando el seguimiento se hizo de 1 a 2 años, era del 47%, que era más alto que cuando el seguimiento era solo menor de 1 año, porque bueno, se va acumulando la cantidad de COVID prolongado que van encontrando y aumenta la prevalencia. Lo que me llamó la atención es que Sudamérica tenía una prevalencia del 51%, que era más alta que Europa, que a su vez era más alta que Norteamérica y más alta que Asia. No, obviamente esto puede ser debido a distintas metodologías en los estudios, las definiciones de COVID prolongado, al tiempo de evaluación, etcétera, pero me llamó la atención que Sudamérica tenía una tasa de prevalencia alta. Este es un estudio
perdón, este es el mismo estudio de prevalencia que cuando ellos vieron los subfenotipos de COVID prolongado, los más comunes eran el respiratorio, era el 20%, síntomas neurológicos el 20%, sistémico 18% y después ven cardiovascular y musculoesquelético un poco menor. Pero cuando tomaron el síntoma más común de COVID prolongado fue los problemas de memoria, que eso se vio en el 11% de los pacientes evaluados en todos estos estudios, ¿no? Fue el más importante. Y cuando evaluaron factores de riesgo, muy parecido al estudio de incidencia, la comorbilidad preexistente dio significativo, el sexo femenino también dio significativo, y el hecho de no estar vacunado también dio un factor de riesgo significativo para COVID prolongado. Se les he mostrado un estudio de incidencia nuevo y un estudio de prevalencia multicéntrico, digamos, internacional, en metaanálisis. Ahora les muestro este estudio que me pareció muy interesante porque lo que ellos hicieron fue qué síntomas durante COVID agudo pueden ser pronóstico de desarrollar COVID prolongado. Entonces, lo que encontraron estos investigadores fue que la pérdida del olfato, la pérdida del gusto y problemas en la concentración, también algunos problemas de memoria y la caída del cabello, tuvieron una alta incidencia en pronosticar la aparición de COVID prolongado cuando los pacientes habían tenido estos síntomas durante el COVID agudo. Ellos evaluaron 40 síntomas y encontraron riesgo en la mayoría, en casi todos, pero estos fueron los síntomas que tuvieron el mayor impacto en cuanto a riesgo relativo de desarrollar COVID prolongado si estaban estos síntomas presentes. También ellos lo estratificaron en pacientes hospitalizados por COVID agudo versus pacientes no hospitalizados y encontraron que eran un poquito distintos los síntomas que pronosticaban la aparición de COVID prolongado. Los dos que coincidían en los dos grupos era la pérdida del olfato y la pérdida del gusto. Eso estaba en los dos. Solo que en pacientes hospitalizados el riesgo era mayor que en los pacientes ambulatorios. Pero los otros síntomas eran distintos. En pacientes hospitalizados, la presencia de escalofrío, dolor de garganta, dolor en general, pronosticaban la aparición de COVID prolongado. Y en los pacientes ambulatorios, la caída del cabello, problemas de memoria y problemas de concentración también lo pronosticaban. Y acá abajo están las conclusiones de los autores. A mí la utilidad que le veo a esto es cuando uno tiene un paciente con COVID agudo. Si presenta estos síntomas, uno ya puede irle alertando al paciente que tiene un mayor riesgo de sufrir COVID prolongado y si aparecen síntomas de COVID prolongado, de consultar al médico y no creer que a lo mejor es otra cosa, una otra enfermedad distinta que está ocurriendo. Bueno, ahora voy a dedicar un poquito más de tiempo a la fisiopatología del COVID prolongado. Y este estudio, que se los recomiendo que lo lean, es muy extenso y con mucho detalle. Se ha publicado hace muy poco en Cells Reports y los autores intentan generar una hipótesis de cuál es la fisiopatología tanto del COVID prolongado y de la encefalomielitis miálgica o síndrome de fatiga crónica, que en realidad son dos entidades que están bajo el mismo paraguas de síndromes post-infección aguda. Y a veces coinciden. Hay muchos pacientes con COVID prolongado que van a cumplir requisitos en cuanto a la definición de síndrome de fatiga crónica, pero no todos. Bueno, ambas enfermedades afectan a una gran cantidad de la población mundial. Entre 60 y 400 millones de personas en el mundo se creen que están afectadas por estas condiciones. Ambas comparten síntomas y anormalidades biológicas similares, la presencia de autoanticuerpos, especialmente contra objetivos neurológicos, disfunción endotelial, disfunción mitocondrial adquirida y alteraciones en la microbiota intestinal generando un proceso inflamatorio. Ambas tienen esto. Y lo que estos autores postulan es que estas pueden ser los síntomas de estas dos enfermedades, del COVID prolongado y de la encefalomielitis con síndrome de fatiga crónico, pueden ser una anormalidad en el comportamiento normal evolutivo hacia la enfermedad. Vale decir, cuando uno tiene una infección aguda o un trauma agudo, hay respuestas evolutivas que se gatillan para proteger a ese organismo, a esa persona.
pero esas respuestas deben desactivarse cuando la infección aguda se dio. Y lo que ocurre con el COVID prolongado y con la encefalomielitis y síndrome de fatiga crónica es que estas respuestas persisten, no se desconectan. Y estas respuestas es lo que el organismo, responde el organismo ante esa agresión, que en este caso es el COVID, pero pueden ser otras infecciones o otros traumas. Y uno de los mecanismos de respuesta es el letargo, que es un estado hipometabólico que reduce los niveles de metabolitos en sangre y en el sistema nervioso central con el objetivo de conservar energía. Serían respuestas normales que en el caso de COVID prolongado estarían anormales. Lo que se han identificado en animales, en experimentación animal, pero que también hay evidencia indirecta que existe en los seres humanos, son circuitos neurológicos. Se han descrito 5 circuitos neurológicos. Yo acá les pongo los 2 principales. Uno es un circuito en el tronco encefálico que cuando se activa reduce los comportamientos que consumen energía, como el hecho de querer comer, beber y moverse. Y a nivel del circuito hipotalámico inducen supresión del apetito, búsqueda de calor y la aparición de fiebre. Y también regulan la entrada y la salida de ese letargo. O sea, yo me enfermo a una infección aguda, se me conecta este mecanismo neurológico que hace que yo entre en letargo como una respuesta a esa infección para conservar energía, pero cuando la infección aguda desaparece, debería desconectarse este sistema. Y aparentemente no se desconecta en los pacientes que tienen COVID prolongado o la encefalomielitis, síndrome de fatiga crónica. ¿Y qué es lo que hace que gatille estos mecanismos neurológicos? Es la inflamación a nivel del sistema nervioso central, que es la neuroinflamación. La neuroinflamación es la activación del sistema inmune en el cerebro, básicamente a nivel de la microglia y de los astrocitos. Y ellos generan un proceso inflamatorio a nivel central. Lo que desencadena esta inflamación puede ser una infección directamente en el sistema nervioso central. Nosotros sabemos que muchos virus, incluyendo el COVID, se han encontrado en el sistema nervioso central. O puede ser que el organismo ya no se esté replicando, pero haya residuos de ácido nucleico o residuos de antígenos que sigan estimulando este proceso inflamatorio a nivel cerebral. O puede ser que en la reparación normal del daño que causaron estas infecciones, en vez de tener un tiempo limitado, la reparación continúa en el tiempo, no se termina, y eso mantiene esta neuroinflamación permanente. Pero lo más interesante que encontraron estos autores es que la inflamación no solo tiene que estar en el sistema nervioso central para que se gatille, la inflamación puede ser periférica, o sea, puede ser inflamación de cualquier órgano periférico. Y a través de 2 vías, la vía humoral o la vía neural, pueden activar la neuroinflamación en el cerebro. La vía humoral son mediadores inflamatorios circulantes que actúan sobre el sistema nervioso central, ya sea penetrando o no la barrera hematoencefálica. Y la vía neural son receptores para citoquinas y prostaglandinas en neuronas sensoriales periféricas que cuando se activan generan potenciales de acción que viajan hacia el cerebro, y esos potenciales de acción activan la neuroinflamación. Acá en el gráfico que ven a la derecha, la parte ustedes ven acá que dice síntomas, todo lo que está por acá abajo es lo que ya más o menos sabíamos el año pasado. O sea, sabíamos que había una relación entre disminución de cortisol y la presencia de síntomas, daño mitocondrial, daño endotelial, etc. Todo eso podía explicar los síntomas del COVID prolongado. Pero ahora lo que sabemos es que hay un mecanismo probablemente neuroinflamatorio que puede ser activado por todas estas actividades periféricas y que generan neuroinflamación y pueden explicar los síntomas, que es el letargo. Lo resumo yo en letargo, es más complejo, pero es ese letargo que es una respuesta normal, pero que persiste anormal porque no se desactiva. Y este es otro gráfico del mismo artículo donde muestra por qué los síntomas se vuelven crónicos. Porque hay persistencia de un agente infeccioso y hay estudios que han mostrado persistencia de antígenos de la proteína de espiga del SARS-CoV-2 o ácido ribonucleico del SARS-CoV-2 en el sistema nervioso central, o persiste la lesión tisular, o hay reactivación de otros agentes que se ha visto, por ejemplo, los herpes virus, el virus de Epstein-Barr, que se reactivan durante la infección por COVID, pueden explicar quizá estos mecanismos. La disbiosis microbial intestinal, que ya hemos hablado el año pasado, y seguro que ustedes han tenido actualizaciones en el tema,
es algo que existe y que genera inflamación, y esta inflamación, si bien ocurre en el intestino, es sensada a nivel del sistema nervioso central y puede gatillar neuroinflamación. O sea que ahora creo yo tenemos una hipótesis con bastantes datos que la soportan de que es la neuroinflamación la que está manteniendo estos síntomas de COVID prolongado. ¿Y en qué cambia esto el futuro? Bueno, hoy por hoy lamentablemente no tenemos ningún fármaco que actúe sobre la neuroinflamación que esté aprobado para el uso en pacientes, pero hay más de 20 fármacos que incluyen inmunomoduladores, drogas antiinflamatorias, tratamientos genéticos que se están estudiando, la mayoría en animales, y hay algunos estudios de inmunomoduladores que son monoclonales que actúan sobre estos blancos de neuroinflamación cerebral, y todavía no tenemos los resultados, pero yo creo que el futuro va a ir intentando apagar este switch que se prendió y no se apagó nunca para mitigar los síntomas de COVID prolongado. Bueno, ahora voy a pasar rápidamente a algunos estudios que me parecieron interesantes, publicados en el 2025, y este es uno que evaluó el impacto de COVID agudo grave y el riesgo de enfermedad autoinmune. Este estudio usaron 3 redes nacionales en Estados Unidos que son partes de la iniciativa Recover, y una de estas redes es de pacientes pediátricos. Y lo que ellos encontraron es que, les voy a mostrar un gráfico en la siguiente que es un poquito más explícito, pero ellos encontraron que los pacientes que tienen COVID grave, por ejemplo, adultos que estaban en asistencia respiratoria mecánica, tenían 47% más incidencia de eventos de enfermedades autoinmunes después de haber hecho el COVID agudo que aquellos que no estaban tan graves. Y también en el grupo pediátrico hubo una incidencia aumentada cuando los niños tenían infección aguda grave de COVID-19, y este es el de la derecha, es otro grupo de adultos de la misma red, pero otro grupo distinto, que también demostró los mismos hallazgos, un aumento significativo de la incidencia de COVID, de enfermedades autoinmunes. Y en este gráfico, que es me pareció, había varios gráficos en el artículo, pero este era muy explícito. Acá ustedes ven, esta es una curva de supervivencia de Kaplan-Meier, pero no está hecha, esto no habla de mortalidad de pacientes, sino cuánto tiempo ese paciente vivió sin tener una enfermedad autoinmune. Supervivencia sin enfermedad autoinmune. Y ustedes ven que cuando los pacientes estuvieron en terapia intensiva, conectados a un respirador, que es la curva amarilla, tenían mayor probabilidad de enfermedad autoinmune que aquellos pacientes que estaban hospitalizados, que es la verde, si no me equivoco, o aquellos pacientes que habían una emergencia, que es la azul, o aquellos pacientes que solo tuvieron un manejo ambulatorio sin requerir ir a un servicio de emergencias. Y tienen otros gráficos muy explícitos en el artículo, se los recomiendo, es muy interesante, pero también da un factor pronóstico de la posibilidad de desarrollar enfermedades autoinmunes según la gravedad del COVID agudo. Este es un estudio que no solo se aplica para COVID, se aplica para un montón de enfermedades crónicas que vemos hoy en día, que es cuál es el rol de los determinantes sociales de la salud y el riesgo de COVID prolongado. Fue un estudio observacional, prospectivo, de cohorte, realizado en Estados Unidos, en 33 estados, incluyendo Puerto Rico, y el objetivo era determinar las asociaciones entre determinantes sociales de la salud y el riesgo de COVID prolongado. Fue hecho en adultos, también con grupos adheridos al estudio Recover o al grupo Recover, y lo que ellos vieron es que la inestabilidad económica en sus distintas formas, la falta de acceso a la atención médica y la falta de apoyo social, todas estuvieron asociados significativamente con el desarrollo de COVID prolongado. Así que bueno, no es una novedad, pero por lo menos ahora tenemos, digamos, era algo que intuíamos, pero por lo menos ahora tenemos un estudio que realmente lo estudió científicamente y encontró esta asociación. Cosas creo que es importante en la prevención de COVID prolongado en el futuro, es tener redes que mejoren por lo menos la atención médica y el apoyo social de estos pacientes. La inestabilidad económica es algo más complejo y por ahí va por arriba de nuestras obligaciones como médicos, porque no estamos responsables de esta parte, es más del gobierno y de salud pública.
Y finalmente, por cuestiones de tiempo, les comprimí 3 estudios en una diapositiva, pero les voy a mencionar las cosas más salientes. Este primer estudio, que fue de COVID prolongado en embarazo, evaluó mujeres embarazadas que tenían un riesgo, perdón, comparó mujeres embarazadas con COVID agudo con mujeres no embarazadas de la misma edad y mismas características que tuvieron COVID agudo. Eran embarazadas versus no embarazadas. E interesantemente, lo que ellos vieron es que las embarazadas, si bien tuvieron una alta tasa de COVID prolongado, que fue del 16%, si mal recuerdo, tenían menos riesgo de COVID prolongado que una no embarazada con COVID agudo de las mismas características. O sea que el embarazo aparentemente podría estar dando algún mecanismo protector de COVID prolongado, y lo que lo hace interesante es investigar por qué, si es una cuestión de distintos niveles hormonales u otras situaciones durante el embarazo que pueden ayudar en el futuro a lo mejor a dilucidar estrategias terapéuticas en aquellos pacientes obviamente que no están embarazados. El segundo estudio fue el efecto de Paxlovid, que es un antiviral para el COVID agudo, aprobado por la FDA. ¿Qué impacto tuvo sobre COVID prolongado? Habían habido otros estudios que sugerían que tenía un impacto, que disminuía el riesgo de COVID prolongado. Este estudio, que fue hecho no fue un estudio clínico randomizado, fue una emulación de un estudio clínico randomizado, y muy interesante la metodología que utilizaron, así que les recomiendo leer este estudio por la metodología, me pareció muy interesante. Ellos emulan el estudio randomizado, o sea, agarran pacientes que recibieron Paxlovid, agarran pacientes retrospectivamente, ¿no?, que no recibieron Paxlovid, y después emulan que, bueno, si este es un estudio randomizado, ¿cuáles serían los pacientes que podrían entrar al estudio y cuáles no? Y los que no los dejan afuera, y los que sí los meten adentro, y obviamente ya recibieron el tratamiento, y lo que ellos encontraron fue que había una reducción del 6% de COVID prolongado en los pacientes que recibían Paxlovid. Pero para llevarlo esto a términos de práctica, para evitar un COVID prolongado habría que tratar a 300 pacientes con COVID agudo con Paxlovid. O sea que el impacto no es muy importante y no podemos fiarnos ni pensar que con esto vamos a solucionar la disminución de COVID prolongado. Ellos notaron que tenía más efecto en reducir los COVID prolongados por los síntomas cognitivos, un efecto menor para la fatiga, pero no tuvo ningún efecto para síndromes respiratorios. O sea que creo que es importante saber que tiene un impacto, pero que no es un impacto significativo y no va a ser la solución del problema. Y finalmente, esto es un estudio muy preliminar, muy chiquito, 16 pacientes con COVID prolongado que los vacunaron con vacuna anti-COVID de RNA, y vieron que 10 pacientes mejoraron sus síntomas después de 12 semanas, 3 no tuvieron cambios y 3 empeoraron. Es un estudio que lo único que genera es la necesidad de hacer quizá un estudio randomizado para ver qué efecto tiene el impacto de la vacunación en pacientes que ya tienen COVID prolongado. Lo que ellos sí encontraron interesantemente, hicieron muchos análisis de sangre de respuesta inmune, y obviamente encontraron lo esperado, que los pacientes que se vacunaron tenían mayor cantidad de anticuerpos contra la proteína spike protein del SARS-CoV-2, y que tenían mejor inmunidad celular, y ellos asumen que bueno, esto podría a lo mejor mejorar los síntomas, pero creo que es un estudio preliminar y creo que da ideas para hacer estudios más complejos y que den respuestas más categóricas. Bueno, por cuestión de tiempo voy a parar acá. Creo que el resumen es que cada vez estamos entendiendo un poquito mejor la fisiopatología del COVID-19, del COVID prolongado, y esto puede llevar a nuevos tratamientos. Que hay que tener presente que los determinantes sociales de la salud son muy importantes, no solo para COVID prolongado, sino para muchas otras enfermedades, y creo que debemos o prestar más atención o por lo menos influenciar en aquellas personas que tienen la posibilidad de cambiar estos factores en que se cambien. Bueno, gracias por haberme invitado, y si hay alguna pregunta que intento contestarla. Muchas gracias, la verdad que excelente la presentación. Creo que
se abordaron además múltiples aspectos, y creo que el intercambio realmente va a ser muy productivo también. Así que antes que nada agradecerte, Jorge. La verdad, yo tengo varias cosas sobre las que me gustaría intercambiar, pero bueno, antes que nada felicitarte y agradecerte nuevamente y recordarle a las personas que están conectadas que quieran hacer uso de la palabra que pueden levantar la mano o enviar mensaje por el chat. Y bueno, entonces empiezo con algunas cosas que a mí me parece que estaba bueno para profundizar o para comentar. Por un lado, creo que el trabajo sobre la neuroinflamación y la visión de un poco de los autores, y los hallazgos que describen respecto a las posibilidades y a las consecuencias a ese nivel, y la visión del COVID prolongado como una enfermedad crónica en ese sentido, creo que explican parte de la relevancia de poder seguir trabajando en buscar biomarcadores y tratamientos específicos que permitan un poco mejorar esta situación y permitir un diagnóstico más acertado y un tratamiento dirigido de las personas que, como bien señala Jorge, tienen a lo largo de la vida luego un impacto importante en su calidad de vida y en áreas tan importantes como tiene que ver con todo lo que es lo neurológico para la vida de una persona, ¿no? Entiendo que los planteos de las posibilidades fisiopatológicas, que son un poco la ventana a pensar cómo podemos diagnosticar y actuar, siguen siendo variados, pero se siguen fundamentalmente enfocados en lo que tiene que ver con la replicación o la persistencia de partículas virales, las alteraciones inflamatorias vinculadas a los mecanismos en búsqueda de reparación, y bueno, después los roles que pueden tener obviamente la autoinmunidad y la microbiota de alguna manera en actuar a ese nivel. Pero creo que la visualización como enfermedad neuroinflamatoria, creo que realmente, por lo menos planteada textualmente así, creo que es muy buena y que abre un camino de una visualización distinta de esta patología. No sé, Jorge, ¿qué te parece? No, sí, definitivamente. Y lo interesante es que, digamos, uno se ha enfocado, o estos investigadores, digamos, yo no he hecho ninguna investigación personal en neuroinflamación, pero estos investigadores yo creo que han tomado ideas de otras enfermedades neurodegenerativas donde la neuroinflamación tiene un rol, como el Alzheimer's o enfermedades desmielinizantes, donde se ha estudiado la neuroinflamación, se está estudiando la neuroinflamación y hay inclusive tratamientos ya usando anticuerpos monoclonales bloqueando esos pasos. Y han encontrado ese vínculo con las enfermedades, el COVID y la enfermedad de síndrome de fatiga crónica, porque cambia un poco la perspectiva y si esto llega a persistir en el tiempo, la ciencia, ustedes saben, hoy parece que es esto y después mañana sale un estudio revocando estos hallazgos, pero este artículo que ellos publicaron resume centenas de trabajos de investigación en la neuroinflamación en este artículo y creo que tiene mucha solidez y creo que probablemente, por lo menos es apetecedor entender esta explicación porque todos hemos sufrido enfermedades agudas donde se activan estos sistemas que sabemos que existen, donde entramos en una especie de letargo y lo que vemos en los pacientes con COVID prolongado, más allá de los distintos subfenotipos, es ese letargo que también se ve en el síndrome de fatiga crónica. Entonces, es lógico, no todo lo lógico es verdad, pero es lógico pensar que sean mecanismos que están anormales y no están cerrando estas vías de activación neurológica en un subgrupo de pacientes. También hay estudios que hay gente que puede estar más predispuesta genéticamente a estas fallas en el sistema de autorregulación.
Así que sí, estoy de acuerdo y como les dije, yo revisé qué estudios habían en marcha buscando tratamientos. Hay casi 20 estudios, 15 de ellos son en animales y habían 4 o 5 ya en adultos, en humanos, perdón, pero eran estudios pequeños que tenían, algunos parecían tener respuestas positivas, pero eran muy pequeños como para tomar grandes conclusiones. Yo creo que de estos estudios pequeños van a salir estudios más grandes, randomizados, de usar algún antiinflamatorio o inmunomodulador o tratamientos con vacunas a lo mejor para ver si uno puede mitigar esta neuroinflamación. Pero sí, a mí me abrió los ojos y me da cierta esperanza, ¿no? De que ya por lo menos conocemos mucho más de la fisiopatología de que conocíamos hace 5 años definitivamente, y hace un año esto es un gran paso adelante en conocer los mecanismos. Pero va a tardar en llegar a tratamientos efectivos. Hasta ahora nos tenemos que conformar con lo que tenemos, que es mucha rehabilitación y tratamiento sintomático de la depresión, de la ansiedad, y que eso requiere también su expertise y hay que saber usarlos bien esas herramientas. Sí, claro, sin duda. Otro aspecto interesante creo que también, que es otro trabajo, según creo que recuerdo bien, el tema de las alteraciones que tienen que ver con el olfato, la pérdida del olfato fundamentalmente, que por lo menos, digo, si bien ha sido bastante frecuente y muchos hemos visto muchos pacientes que refieren este síntoma como predictor, la verdad que está buenísimo a la hora de pensarlo, porque es un síntoma relativamente fácil, y el riesgo relativo, sobre todo para los pacientes hospitalizados, realmente ese trabajo muestra que es muchísimo, con lo cual creo que permite también hacer un seguimiento más individualizado de esas personas, por lo menos para tener una detección precoz, y bueno, y eventualmente en el contexto de que existan terapias o aproximaciones terapéuticas dirigidas, poder empezar precozmente, que en general tienen mayor impacto. Así que creo que otro aspecto que me parece de resaltar de mucha relevancia es qué buen predictor clínico que termina resultando la pérdida del olfato, ¿no? Porque 11 veces para los hospitalizados es un montón, y casi 5, si no recuerdo mal, para los ambulatorios también es mucho, ¿no? Sí, no, y lo interesante. Uy, perdón, No, no, Federico. perdón. No, no, no. Dale, termina con que No, vaya adelante tú y yo después quería hacer un comentario. Adelante, perdón. no, sí, para reforzar lo que acaban de decir, también me pareció interesante que si uno se fija en todos esos síntomas pronósticos de COVID prolongado, de pronósticos de que si uno tiene el síntoma tiene más riesgo de padecer COVID prolongado, que la mayoría son neurológicos o dependientes del sistema nervioso central. El gusto, la olfacción, los trastornos de concentración, las pérdidas de memoria, todo lo que nos están indicando una neuroinflamación importante en la fase de COVID agudo. Solo, por ejemplo, no había síntomas respiratorios ahí, excepto el dolor de garganta en uno, pero la mayoría eran síntomas de neuroinflamación aguda en el episodio agudo de COVID, y eso predecían riesgo de COVID prolongado. Eso también me pareció muy interesante. Y yo creo que acá lo importante es que tenemos que educar a los pacientes con lo que sabemos. Hay muchas cosas que no sabemos, pero sí sabemos que un porcentaje van a desarrollar COVID prolongado. Sí sabemos que hay ciertos riesgos que son mayores, y uno ya puede ir advirtiéndole al paciente, no para deprimirlo, pero para decirle, bueno, hay una posibilidad que estos síntomas no se te vayan rápidamente o que recurran en el tiempo, pero no te asustes. Si pasa, vuelve a consultarnos, que tenemos algunos tratamientos para mitigar estos síntomas, aunque no tenemos un tratamiento curativo en este momento. Así que creo que es importante estos conocimientos para poder ayudar a nuestros pacientes en el día a día, dándoles la información que conocemos y también decirles qué es lo que qué es lo que no sabemos, y también desmistificar un montón de tratamientos que salen online que son basura, porque no están basados en ningún tipo de evidencia, y lamentablemente los pacientes están desesperados y recurren a estos tratamientos alternativos que no tienen ninguna validez científica. No era eso solo. Perdón, Federico, te cedo la palabra. Sí, perfecto. No, excelente la presentación y quería destacar y hacer una pregunta al público en general también.
porque, digamos, me pareció excelente lo de los nuevos objetivos, con el objetivo terapéutico frente a la neuroinflamación. Pero, digamos, a destacar es que la incidencia se ha mantenido, la del post-COVID, la incidencia del post-COVID se ha mantenido, y uno lo que tiene la sensación a nivel de los distintos espacios de actuación que tenemos los médicos clínicos, es que esto que inicialmente había habido en múltiples lugares, la formación de equipos multidisciplinarios para la atención de los pacientes con post-COVID, es como que hubiera, por lo menos es la sensación que me da a mí, es como que hubiera mermado, por lo menos en lo que es acá en Uruguay. Teníamos antes en distintos lugares de asistencia, policlínicas multidisciplinarias de atención al paciente con post-COVID, y no obstante la incidencia se ha mantenido, hemos visto como que vienen en defervescencia la formación de estos equipos multidisciplinarios. Por eso quería ver un poco, ya que estamos con una audiencia a nivel de repartida, digamos, a nivel de América, quería ver a ver qué opinión tenían con respecto a esto, si la asistencia se estaba realizando también o de forma tan intensiva como se hacía previamente, o si vemos que hay una efervescencia. Y además, porque obviamente esto requiere se necesita continuar con la investigación para lograr poder desarrollar estos objetivos terapéuticos y para poder, digamos, mejorar la calidad de vida de los pacientes. Entonces, me parece que es fundamental saber qué es lo que está pasando, digamos, o la sensación de lo que está pasando a nivel de Latinoamérica, si alguien quiere participar y opinar. Y no sé cuál es tu impresión, Jorge, con respecto a esto. Si ves que más allá de que la investigación se mantenga, si la actividad clínica con respecto al post-COVID, ¿lo ves que ha mantenido su intensidad a nivel de los países y de los distintos sistemas de salud, o lo ves que ha mermado en parte? No, es excelente tu pregunta y la respuesta es difícil. Bueno, acá en Estados Unidos hay dos mundos. Está el mundo de la investigación, donde ustedes, por ejemplo, tienen el grupo Recover, que tiene sus centros adheridos y esos están activos y reclutando pacientes y viendo pacientes. Pero cuando uno ve qué porcentaje de la población realmente está accediendo a esos centros, es bajo. Cuando uno considera que esta enfermedad tiene una prevalencia de 30%, ¿visto? 20%, de 36%. En Estados Unidos es un poco más baja, será un 12, un 20%. Cuando uno habla de la población global, 12 a 20%, estás hablando de decenas de millones de personas acá en Estados Unidos, y no todas esas tienen ese acceso. Entonces, ¿dónde se atienden la mayoría de los pacientes? Y con su médico primario. Y yo creo que estoy de acuerdo con vos, que creo que ha bajado un poco la percepción de la necesidad de investigar más, y a veces muchos pacientes tienen los síntomas. Ellos no saben que es de COVID prolongado, ellos lo atribuyen a otras cosas, porque la fatiga a veces la hipotensión ortostática, van al cardiólogo y por ahí se olvidan de englobarlo esto entre el síndrome de COVID prolongado. Entonces yo creo que hace falta más educación. Yo, por ejemplo, trabajo mucho con la Nación Cherokee todavía en Oklahoma. Tenemos un programa muy activo ahora de educar a todos los médicos primarios, porque en zonas rurales no vas a tener centros multidisciplinarios. En zonas rurales tenés médicos primarios nada más. Entonces, por lo menos de educar a estos médicos primarios en lo que sabemos y lo que no sabemos de COVID prolongado, pero cuáles son los síntomas que lo tendrían que hacer gatillar, que esto puede ser un COVID prolongado y a este paciente le tengo que dar un enfoque un poquito distinto. No necesariamente va a tener que ser referido afuera, dependiendo de la gravedad del síntoma. La mayoría de los pacientes con síntomas leves o moderados los puede manejar un médico primario informado, con que tenga acceso a servicios de rehabilitación, etcétera. Y solo hay que derivar al especialista aquellos casos graves que son más de síntomas cardiovasculares o respiratorios generalmente, donde uno necesita un cardiólogo o un pulmonólogo que ayude. Pero creo que tenés razón, y aparte en Estados Unidos con el ambiente político que es anticiencia en general, no ha ayudado mucho para mantener estos programas, viste, más activos y vivos. Así que creo que es una obligación que tenemos nosotros como educadores de intentar asegurarnos de que los médicos primarios, especialmente los rurales, porque son los que más aislados están,
tengan estos conocimientos. Y creo que bueno, el programa ECO es una buena herramienta para llevar estos conocimientos cuando uno no puede hacer un presencial de cara a cara. Pero a veces es importante ir y visitar estos lugares. Estoy de acuerdo con vos, Federico. En Estados Unidos no sé qué estará pasando en el resto del mundo, pero acá yo creo que ha mermado y como dicen los datos, la incidencia no baja. La incidencia sigue igual. Han bajado los casos, entonces por ahí los números absolutos van a bajar, pero la incidencia sigue siendo bastante consistente. Olá, vou falar em português. Hola, voy a hablar en portugués. A pedido del equipo, siempre me pide que represente a Brasil hablando en portugués, así no que no practique español. Quisiera agradecer muchísimo al doctor Jorge Mera por su presentación. Fue espectacular, muy actualizada con publicaciones y estudios de este año. Información muy nueva. Muchas gracias. También quisiera plantear que en Brasil sucede lo mismo. Es una enfermedad muy invisibilizada, tanto por los mismos pacientes que no identifican que los síntomas pueden estar ligados a la COVID. O a veces las quejas son inespecíficas, entonces ni las reportan a los médicos. Pero también para el equipo de salud en la clínica general, estos datos no llegan. Yo convivo con médicos de otras especialidades en el día a día, incluso fuera del horario de trabajo. Y muchas veces las personas no saben que la COVID prolongado sigue existiendo en 2025. Esta parte de promoción, de información de salud a través de charlas en línea o presenciales es muy importante, porque entonces, bueno, traemos sobre la mesa todo esto, no solo para los profesionales, pero también para el público, para los pacientes y la comunidad. Me llamó la atención el tema de la incidencia, cómo se mantiene, como dijeron Federico y Mariana. Cae el número de diagnósticos nuevos, pero llama la atención de que más allá de la dificultad de diagnosticar, llama la atención la incidencia que se mantiene. Siempre digo que en las presentaciones en general, cuando se aborda el tema de COVID prolongado o vacunación, yo no sé en otros lados del mundo, pero en Brasil vacunamos a la población general, no solo grupos de riesgo, pero fuimos cayendo a lo largo de los años. Desde el 2021, cuando empezamos con la vacunación, desde 21 en más, cayó el número de vacunaciones, porque las personas empezaron a preocuparse menos por la COVID aguda. El número de pacientes disminuyó, también, bueno, la circulación de las variantes, hubo diferencias entre variantes más agresivas o no, pero yo hablo mucho sobre eso. La única manera de evitar el COVID prolongado es evitar COVID. No sabemos hoy si la enfermedad va a cursar con síntomas que se prolonguen en el tiempo o no. Si uno no se preocupa con la enfermedad aguda porque uno no es población de riesgo, uno puede tener contactos con población de riesgo y puede tener síntomas o comorbilidades desconocidas y puede también terminar internado aunque no tenga esas condiciones preexistentes. Entonces hay que insistir en la vacunación. Muchas gracias. Gracias. Sin lugar a dudas que la vacunación por ahora sigue siendo el mejor camino que tenemos para la prevención del COVID grave, del COVID grave y del COVID prolongado, como hay evidencia y parte de eso también. Incluso este trabajo que nos mostraba de la vacunación específicamente en el contexto del COVID prolongado, que a pesar de que era un nene pequeño, es un tema que se nos viene. Una cosa interesante, ahora que va hablando de lo último, que eran más las perspectivas de los trabajos en curso que nos mostraba Jorge, es el tema del embarazo y cómo el COVID prolongado en el embarazo, a diferencia de lo que vemos en el COVID agudo, ¿no? Donde nosotros
yo que soy de Uruguay particularmente, vimos un aumento muy marcado de la mortalidad en las personas embarazadas. Sé que no ha sido, a nivel mundial, no ha sido exactamente los reportes idénticos respecto a la evolución y que con las cepas diferentes ha habido cambios, pero como con otras infecciones virales respiratorias, en el embarazo resultó en general en mayores complicaciones maternas y mayor mortalidad. Y bueno, y sin embargo ver que el COVID prolongado, aparentemente el embarazo podría ser un factor protector. En ese sentido, sé que no hay muchos estudios que aborden el tema, y aparte del embarazo tiene la peculiaridad de que también es acotado en el tiempo, con lo cual poder ver cómo interactúa y si en todos los trimestres es igual, etcétera, etcétera, probablemente sea más difícil que en otros contextos, pero bueno, un poco llama la atención pensar que para el COVID en agudo capaz que es de mayor gravedad, digo teniendo en cuenta que en la mayor parte de los trabajos el COVID, cuanto más grave, más probabilidad de COVID prolongado. Entonces, bueno, pensando que en el embarazo, en general, el embarazo agrava el COVID agudo, capaz que uno esperaría más probabilidades, sino menos, ¿no?, de COVID prolongado, haciendo un razonamiento lineal básico en ese esquema. O sea, probablemente haya elementos a tener en cuenta para pensar, pero creo que la perspectiva que abre este trabajo de pensar que el COVID prolongado es menos frecuente y que el embarazo podría tener algún efecto protector, probablemente tenga que ver con, bueno, como mencionaba, con algún tema hormonal o de la respuesta inmune, ¿verdad? No, sí, es una pregunta muy interesante, y volviendo a la doctora, ¿es María Pía? No. Pía. Sí, María Pía. Doctora María Pía, sí, tiene razón. Lo más importante es, sin COVID agudo no hay COVID prolongado. O sea que hay que hacer todos los esfuerzos para evitar eso, y deberíamos mejorar las tasas de vacunación, que sabemos que tienen un impacto no solo en proteger de COVID agudo, sino también en aquellos que están vacunados y adquieren COVID agudo, tienen menos chance de tener COVID prolongado en base a todos los estudios que hemos visto. Con el tema del embarazo es muy interesante, pero yo creo que los mecanismos fisiopatológicos pueden ser distintos. Cuando uno ve en el COVID agudo, la gente que se muere de COVID agudo generalmente es de falla respiratoria y que entran en un daño pulmonar severo, no todos, pero la mayoría fallecen de eso. Y no es tanto de la neuroinflamación. Y el COVID prolongado, por lo que sabemos, parece que el mecanismo es más una neuroinflamación que no ha sido desconectada, que se conectó en la fase aguda para proteger a esa persona de que consuma menos energía y preservarla, pero se tiene que desconectar y no se desconecta. Y en cambio en el COVID, la mortalidad de COVID aguda es más por una inflamación pulmonar que lleva a la muerte. Otros casos es por daño endotelial que causa ACV, accidentes cerebrovasculares. Ese es otro componente de la muerte. Rara vez miocarditis, pero no veo que sea la neuroinflamación lo que esté causando la muerte en la mayoría de los pacientes que mueren en fase aguda. Pero sí, es importante destacar lo que dijiste, que la mortalidad en las embarazadas es más alta, y es muy preocupante ahora que en Estados Unidos han sacado la vacunación recomendada para las embarazadas basada en cero evidencia. Al contrario, la evidencia es que hay que vacunarlas. No está prohibida, pero ya queda a criterio del médico y de la mujer. Pero pone al médico con un problema, porque si esa mujer llega a tener cualquier efecto adverso de la vacuna o no, pero fue vacunada, puede caer las consecuencias contra el médico, y eso es el dilema que estamos viviendo ahora. Pero sí, estoy de acuerdo que la mujer embarazada tiene que estar protegida con vacunación. Ahora sí, es interesante y habría que ver, bueno, esto es un estudio que fue muy bien diseñado, pero es un estudio retrospectivo, no es un estudio prospectivo, con todas las problemas que tienen estos estudios, pero fue muy detallado, con grupo control, etcétera. O sea que vale la pena, creo que, seguir investigando si hay algún factor protector que da el embarazo, para aprender más de la fisiopatología del COVID prolongado y a lo mejor tener herramientas terapéuticas en el futuro. Uno aprendió de esta situación en particular. Bueno, muchas gracias. Estamos muy cerquita de la hora de finalización, así que si no hay ninguna otra pregunta, vamos a agradecerle nuevamente. La verdad que creo que estuvo
muy, muy interesante, muy actualizada, y llena de ideas y presentaciones nuevas en la presentación, y creo que el intercambio ha sido rico, así que la verdad, muchísimas gracias. Perdón, Henry, adelante. Gracias, muchas gracias. Bueno, Jorge, como siempre, un placer verte y escucharte. Siempre brillante, con un poder de síntesis espectacular, con una actualización realmente muy, muy buena, excelente. Para nosotros es de verdad un privilegio tenerte como parte del equipo de ECO Uruguay, diría yo, de tantos años. Empezamos haciéndonos amigos por la hepatitis C ya hace muchos años y esto ha seguido y seguido y seguido y el círculo se amplía, por suerte. Es un círculo realmente virtuoso el que se ha construido entre tú y nuestro grupo de Uruguay y también ahora de Brasil y de América Latina, porque si tú ves entre la gente que participó hoy, hay de varios países de América Latina y eso es realmente muy valioso. También nuestros coordinadores, excelente trabajo, los dos y a toda la gente, los tres mejor dicho, y a todo el equipo, toda la gente que participó que mencionaba antes. Nos vemos en 2 semanas. Muchas gracias a todos. Y gracias. Gracias. Muchas gracias a todos. El 1 de septiembre tenemos la próxima actividad de este proyecto ECO de COVID prolongado, así que los esperamos. Vamos a tratar el tema de COVID prolongado y reumatología. Realmente creo que va a estar también muy interesante, así que los esperamos a todos y todas conectados en esa sesión. Y bueno, nuevamente muchas gracias.